unos minutos que se conecten los demás y arrancamos. Muy bien. La lista de asistencia está en el chat por si quieren empezar a llenarla. Gracias. Muy bien, gracias, buenos días. Buenos días, mi Buenos estimado. días. Buenos días. A todos. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Y ya les voy a meter eso. Muy buenos días. La licenciada Dorcas ya se encontrará con nosotros. Acá estoy ya presente Muchas gracias, licenciada. para servirle. Bueno, pues muy buenos días tengan todos. Vamos a dar inicio a esta capacitación y les vamos a leer la hoja de vida de la licenciada Dorca Dalila Ortiz Orellana. Pues ella es una excelente profesional de la Dirección General de Investigación, es encargada del Centro de Apoyo a la Tecnología e Investigación, CATI, es contadora pública y auditora, graduada de la Facultad de Ciencias Económicas, con pensum cerrado en la Maestría de Proyectos con énfasis en investigación de la Universidad Rural, y tiene estudios realizados en derechos de autor, derechos conexos y derecho industrial, autoría y protección de las creaciones en el ámbito académico, redacción de solicitud de patentes para países centroamericanos y de la República Dominicana, y cuenta con una amplia experiencia en capacitaciones en temas de propiedad intelectual. Ha participado en la formulación de la política de propiedad intelectual que tenemos en la USAC y en la propuesta del reglamento de esta política. Es autora de diversos estudios y publicaciones, y es la razón por la cual pues la hemos invitado el día de hoy para que nos pueda dar a conocer a todos los planificadores
el avance que se ha tenido en las políticas y que podamos hacer un análisis de pues cada una de estas para incluirlos en nuestros planes operativos, ¿verdad? Entonces, dejo en el uso de la palabra a la licenciada. Gracias, buenos días a todos. Agradezco la invitación y aquí en nuestra sala virtual con todos los planificadores. Es un gusto para mí estar con ustedes y de alguna manera pues tener un contacto, ¿verdad? Previo a iniciar lo que es el tema de hoy, que es a dar a conocer la política de propiedad intelectual, me gustaría que tuviéramos una conceptualización general a qué nos referimos nosotros cuando conversamos de propiedad intelectual. Tal vez algunos ya saben un poco más del tema, otros quizás no, pero siempre es bueno, especialmente que ustedes son los que de alguna manera están en las diferentes unidades apoyando en la planificación. Y esta sería una de las situaciones que podrían ustedes agregar dentro de sus POAs. Y, por supuesto, dar a conocer que tenemos varias políticas dentro de la universidad y que necesitamos conocerla y apoyarlas, por supuesto. Pues para hablarles un poquito de propiedad intelectual, déjenme decirles que propiedad intelectual es toda la idea plasmada, ya sea en un producto, servicio, procedimiento que emana del intelecto humano. Y la propiedad intelectual está dividida en dos grandes ramas, que es la propiedad industrial, los derechos de autor y derechos conexos. Cuando hablamos directamente nosotros sobre la propiedad industrial, creo que lo que más conocemos es sobre las patentes, sobre los modelos de utilidad y los diseños industriales. Dentro de esta gama de figuras de propiedad intelectual, la universidad ha jugado un papel preponderante, ya que dentro de las diferentes unidades académicas se ha desarrollado todo este tipo de inventiva, pero por la poca cultura que tenemos de protección hacia las mismas, no lo hemos hecho. Déjeme contarle que dentro de la vida que ha tenido la Universidad de San Carlos de Guatemala, solo tiene una patente y es un modelo de utilidad. Eso no quiere decir que la universidad no sea productora de la inventiva y de la innovación dentro de la sociedad guatemalteca. Lo que sí hemos dejado de hacer es de protegerla. Por tal razón es necesario tener estos conocimientos básicos y que esto llegue a los diferentes centros y unidades donde ustedes, por supuesto, son parte de ellos. Donde cada uno de ustedes, me imagino, que son los enlaces que tiene planificación dentro de las diferentes unidades, centros o centros de investigación, centros regionales, entre ellos, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes den a conocer lo que es la propiedad intelectual y que si de alguna manera ustedes necesitan una ampliación sobre el tema, para eso está el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Dirección General de Investigación. Estamos ahí a cargo. En relación a los derechos de autor y derechos conexos, que es lo que más se desarrolla dentro de nuestra universidad, esto está relacionado con toda la literatura, ya sea literaria o científica, que desarrollan nuestros diferentes profesionales, personal administrativo y estudiantes. Entre ellos podemos decir nosotros que está toda aquella gama de conocimiento que plasman en diferentes libros, folletos o inclusive dentro de las diferentes temáticas y lenguaje que hemos nosotros desarrollado dentro de la misma Universidad de San Carlos de Guatemala. Tal es el caso que están algunos documentos donde está inmersa la idea, la creatividad de las diferentes profesionales que han desarrollado este tipo de derecho. Además están los derechos conexos y esos están muy relacionados especialmente con el arte. Nacen del derecho de autor y es una adición, podría decirse, o bien es parte del derecho de autor, tal es como cuando una persona escribe una obra
y eso se realiza ya en forma de teatro. Ahí estamos generando un derecho conexo, porque nace del derecho de autor, pero se le da un valor agregado a eso, y a ese valor se le dice derecho conexo. Está también las ejecuciones de los artistas, o sea que muchas veces hemos visto nosotros dentro del conglomerado de conocimientos, y especialmente si hablamos de poemas y canciones, hay quienes son los autores de la letra, otros autores de la música y otros quienes la interpretan. Cada uno de esos obtiene un derecho y está amparado bajo el derecho de autor y derechos conexos. Ya teniendo ese conocimiento, yo sé que muchos van a tener dudas y otras pues se les ha ampliado un poquito, pero como les decía, estamos en la Dirección General de Investigación para cuando ustedes necesiten algún tipo de capacitación relacionado con el tema. Tenemos una alianza directamente con el Registro de Propiedad Intelectual, donde nos puedan apoyar si existiera una generación de patente donde necesitamos nosotros hacer un estudio más arduo sobre el tema. Les voy a poner las diapositivas ya en relación a la política de propiedad intelectual y hablarles por qué surge esta iniciativa. Permítanme un segundo. No sé si ven ya la pantalla. Sí, licenciada. Solo si la pudiera poner en modo presentación, por favor, para verla más grandecita. La miramos ahorita, la puse en modo presentación. Se ve muy pequeña. No ha pasado a modo presentación, fíjese. No, fíjese que ya le di la opción, pero hemos tenido ese problema. ¿Alguno de ustedes me puede apoyar para yo trasladársela vía WhatsApp? Sí, si la pueden mandar, con gusto. ¿A qué número me podrían mandarlo? El número. Si quiere me la manda a mí, licenciada. Bueno, habla Ana Rosa. Está bien, Ana Rosa, con mucho gusto. Permítanme un segundo. Miren, este tema de la propiedad intelectual abarca muchas aristas, tanto legales como de documentación, y es importante conocerla porque de ahí van a ser el que ustedes puedan apropiarse de esta política y gestionarla, por supuesto. Se la acabo de enviar, Ana Rosa. ¿Le llegó, Ana Rosa? Sí, ahorita la estoy bajando. Ahorita Okay. la voy a presentar ya. Yo no sé cuántos han tenido algún tipo de capacitación sobre propiedad intelectual, pero sí es fundamental conocerlo porque es un tema muy poco socializado y es algo que está inmerso en todo lo que hacemos. Desde el momento que nos levantamos, estamos accionando nosotros varias situaciones que han sido protegidas por propiedad intelectual. Tal es el caso, desde que amanecemos, lo primero que hacemos es, muchas veces, tomamos el celular para ver la hora o bien para activar la alarma. Y ustedes saben que dentro del mismo celular hay varias patentes, varias protección en relación a propiedad intelectual. Si encendemos la televisión, ahí está inmersa la propiedad intelectual. Si luego decidimos nosotros ingerir nuestros alimentos, también dentro de los cubiertos, platos, todo lo que nosotros hacemos y tomamos está plasmado la propiedad intelectual, la innovación y la creatividad que de alguna manera a alguna persona se le ocurrió. Ahora sí estamos viendo la presentación.
Hoy sí se leen bien las Sí. letras, gracias. Ok. Bueno, la política de propiedad intelectual nace de la necesidad que dentro de la misma universidad es un tema muy poco socializado. Tenemos muy poca cultura sobre la misma. No que esta no exista, esta tiene ya varios años de existir y dentro de la legislación nacional tenemos dos leyes reglamentarias que por supuesto se auxilian de otras, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros conozcamos que la política de propiedad intelectual está inmersa en todo lo que nosotros realizamos. Ustedes como planificadores y muchas veces nos aportan porque yo fui parte en una, en un tiempo de mi gestión administrativa dentro de la USAC como directora de un centro de investigación y platicábamos muchas veces con la persona que tenía alianza con planificación. Y ahí lo que hacíamos nosotros era de alguna manera plasmar las ideas de cómo íbamos a generar nosotros nuestro PUA. Ahí ustedes ya están accionando parte de la inventiva y plasmando las ideas concretas dentro del mismo documento. Ahí, como les decía, hay propiedad intelectual de ustedes, porque no solo se formalizó en una idea, sino vino y se transformó ya en un concepto, en una definición. O sea que ustedes son el semillero, podríamos decir, de esa inventiva de propiedad intelectual y que muchas veces no se han dado cuenta en todo lo que ustedes han realizado. Para ponerles un ejemplo, yo busqué un poquito ahí en planificación y encontré varios documentos donde han sido redactados por las mismas personas que trabajan dentro del mismo. Y si ustedes se dan cuenta, muchas veces dice autor, que es la persona que plasma dentro de esos documentos las ideas de acuerdo al conocimiento obtenido sobre el tema en sí. Entonces, la política de propiedad intelectual viene a darle vida a la Universidad de San Carlos en el sentido de que forma una sombría en la cual se va a amparar todo lo que nosotros como sancarlistas podamos de alguna manera inventar, innovar o bien plasmar las ideas dentro de alguna obra literaria o científica. La política de propiedad intelectual no es nada más formulada por una persona, sino que entramos en materia varios profesionales y esta tuvo varias modificaciones, ampliaciones, rectificaciones y con esto les quiero decir que esta política pues todavía va a tener que tener mejoras porque estamos en un mundo cambiante. La política de propiedad intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue aprobada por el Consejo Superior Universitario en noviembre 2020. Y esto se llevó a cabo después de aproximadamente 4 años de estarla formulando. Y como les decía, dentro de esta política solo es la sombría de tipo general, porque esta tiene que estar aunada a una propuesta o a un reglamento de propiedad intelectual, donde ahí sí están definidas hasta dónde está el alcance de la responsabilidad de cada uno de los entes que desarrollan la inventiva. Esto, por supuesto, ya estamos casi en un 90% de formulación, ya estamos ya con las modificaciones que el Departamento Jurídico nos ha llegado aquí a la oficina del CATI para hacerle mejoras a nuestra propuesta, con el fin de que esto, no solo la política esté inmersa, sino que estemos reglamentados dentro de la misma política de propiedad intelectual y ahí nos van a dar las directrices definidas. Como les decía, si hablamos de titularidad, ¿a qué nos referimos con derecho moral, con derecho patrimonial? ¿A quién le pertenece la inventiva? ¿Si a la universidad, si al inventor? ¿Quién es el que tiene el derecho de autor? ¿A quiénes se les van a dar las regalías? Entre otros. Entonces, la política de propiedad intelectual solo es una fase de la cual se van a emanar otro tipo de documentos que nos van a venir a desarrollar
para que nosotros de alguna manera, cada una de las unidades en las que trabajamos, definamos cuál es nuestra situación ante esta política. Déjenme contarles también que la política de propiedad intelectual de la Universidad de San Carlos es la segunda universidad a nivel nacional que cuenta con una política. Solo la tiene la Universidad Galileo. Hay otras universidades que ya están desarrollando las mismas políticas, y la CENACYT, pero me parece que la CENACYT la está reformulando. Entonces, a nivel nacional solo están dos políticas de propiedad intelectual, que es la nuestra y de la Universidad Galileo. Podríamos decir que hemos dado un paso agigantado en este sentido, porque ya tenemos nosotros o contamos con una política la cual nos podemos amparar. Dentro de la estructura de la política de propiedad intelectual tenemos los antecedentes. Dentro de los antecedentes podemos decir que desde sus orígenes ha jugado un rol preponderante tanto institucional como socialmente en los diferentes tópicos que se relacionan con la academia, prefigurando el actuar que debe implementar en los diferentes aspectos atinentes a la docencia, a la investigación y a la extensión. Ya que la Universidad de San Carlos, como ustedes saben, que uno de los mandatos que tenemos nosotros es la Constitución de la República en su artículo 82, donde nos indica que nosotros debemos promover por todos los medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y cooperar con el estudio y solución de los problemas nacionales. Dado que nosotros tenemos que dar solución a los problemas nacionales, ahí, como les decía, al ver una necesidad y se plasma una solución, ahí nosotros ya estamos accionando la inventiva. Dentro de los antecedentes les puedo yo mencionar que la Dirección General de Investigación es la unidad de la que está, es la encargada de financiar los proyectos que van a salir a luz para dar solución a la problemática a nivel nacional en sus diferentes tópicos. También tenemos los centros de apoyo a la tecnología e innovación, que dentro de la misma Universidad de San Carlos, por si ustedes no lo sabían, somos 3. Está el Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación de la Dirección General de Investigación. Está también el CATI, como comúnmente le decimos, de Ingeniería, y el CATI de Farmacia. Somos 3 entes que hicimos un compromiso no solo con el registro de propiedad intelectual, sino con la misma Universidad de San Carlos de Guatemala, y uno de los objetivos que tenemos es apoyar en forma conjunta el desarrollo de programas de difusión, formación y capacitación. Por eso que dentro de los antecedentes se puede decir que el registro de propiedad intelectual por varios años ha estado apoyando de forma diferente en ciertas unidades sobre lo que es la protección de la propiedad intelectual, pero nosotros de alguna manera quisimos unificar este tipo de asesoramiento en estos 3 CATI, con el propósito de brindarle a toda la Universidad de San Carlos de Guatemala ese apoyo. Dentro de los antecedentes también tenemos que se creó un instituto de innovación. Aún no está puesto en marcha, pero nace con el propósito de brindar el apoyo a los emprendimientos, a la inventiva e innovación del conglomerado. Esperamos que más adelante podamos nosotros accionar este instituto, el cual por supuesto pueden ustedes acercarse a ellos. Por el momento solo estamos las 3 CATI y estamos a la orden para cualquier tipo de información que ustedes puedan necesitar en relación a propiedad intelectual. También tenemos el marco jurídico. Dentro de la misma política de propiedad intelectual hablamos del marco jurídico a nivel internacional. A nivel internacional podemos mencionar que Guatemala ha ratificado varios convenios y acuerdos. Entre ellos podemos mencionar el Convenio de París, que está relacionado siempre en relación a patentes
modelos de utilidad y diseños industriales. Tenemos el convenio de Washington, que habla acerca de los circuitos siempre en relación a propiedad industrial. También hablamos del Tratado de Materia de Cooperación de Patentes, que más que todo es un tratado donde varios países, no estoy segura ahorita, pero me parece que son como 82 países que firmaron este convenio. Eso quiere decir que nosotros podemos accionar este tipo de tratado y que nuestro registro no solo va a ser valedero dentro a nivel territorio, sino a nivel dentro de todos estos países que han firmado este convenio. Dentro del marco jurídico internacional, si hablamos de derechos conexos, tenemos el convenio de Berna, que está relacionado con derechos de autor. Tenemos el convenio de Roma, que habla acerca también, como les decía, un poco sobre los derechos conexos. El convenio de Ginebra, el convenio universal, entre otros. También tenemos una legislación interna nacional, que yo creo que algunos la conocen, y que tenemos el decreto 57 de 2000, que es la ley de propiedad industrial, con su respectivo reglamento, y en relación a derechos de autor, tenemos el decreto 3398, que son derechos de autor y derechos conexos, y un acuerdo gubernativo que por supuesto es su propio reglamento. Tenemos también los aranceles, porque para cada propiedad intelectual pues tiene un costo. A nivel universitario, ¿qué podemos hablar sobre el marco jurídico a nivel universitario? Como al principio les decía, nosotros nos regimos primero por el mandato constitucional, el artículo 82 al 90 y el 174 al 269. Nosotros tenemos que responder a dichos artículos. También tenemos nuestra ley orgánica, decreto legislativo número 325. Tenemos dentro de la misma legislación interna de la universidad, que nosotros tenemos 3 ejes fundamentales. Y dentro de ellos está la docencia, la investigación y la extensión. Dentro de estos 3 grandes ejes, no podemos nosotros decir que no exista propiedad intelectual. Por eso es que la propiedad intelectual no solo abarca el medio ambiente, no abarca la política de discapacidad o otras políticas. La propiedad intelectual está inmersa en todas las políticas. Y lo que queremos nosotros hacer con esta política es que comprendan cuán necesario era y la importancia que tiene la misma. Dentro de los estatutos de la USAC tenemos un párrafo directamente que nos habla sobre los bienes patrimoniales de la universidad. Y dentro de ellos dice los derechos adquiridos por invenciones e investigaciones. Ahí, si ustedes ven, quizás no tenemos tan extenso lo que se relaciona con propiedad intelectual, pero sí estaba tomado en cuenta dentro de los mismos estatutos. También nos habla sobre las rentas ordinarias de la universidad. Y de ahí nace y nos indica que la producción literaria, que también estamos hablando de propiedad intelectual, ya estábamos hablando de que nosotros podíamos accionar este tipo de protección desde mucho tiempo atrás y que no hemos sido, pues no hemos accionado este tipo de situaciones que tenemos a nuestro alcance. Dentro de la justificación, ¿por qué hicimos nosotros la política? ¿Cuál fue nuestra justificación? Primero es que no se había tomado en ninguno de los instrumentos que tiene la Universidad de San Carlos, hablando de política, algo relacionado sobre la política. Es la primera vez que tocábamos este tema. Entonces, es importante decir que en virtud de los avances científicos y la implementación de tecnologías avanzadas, es oportuna la creación de una política de propiedad intelectual que se adecue a las necesidades de la Universidad de San Carlos y que apoye el desarrollo de una eficaz gestión de los resultados derivados de la investigación
y la transferencia de conocimiento. La Universidad de San Carlos de Guatemala tiene una trayectoria y reconocimiento por su aporte al desarrollo regional y nacional, por lo que cuenta con un enorme potencial como centro de generación de conocimientos mismos que deben protegerse para luego trasladarlos a la sociedad guatemalteca. Y esto permita fortalecer la alianza entre los principales actores de la sociedad guatemalteca mediante la creación de más oportunidades de desarrollo para la población guatemalteca. ¿Qué nos quiere decir este párrafo? Que nosotros, como universidad, hemos generado dentro de diversas formas propiedad intelectual y por no haberla protegido o muchas veces por no haber dado la información, a veces solo se quedan en los anaqueles. Es necesario que a través de esta política y de acuerdo a los objetivos específicos que más adelante vamos a ver, es necesario la divulgación de todo ese conocimiento y transferirlo a la sociedad para que se pueda apropiar y darle solución a mucho de la problemática. También les puedo hablar un poquito que para justificar esta política nos dimos cuenta nosotros que entre el índice global de innovación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual de 129 países, nosotros ocupamos el 107. Y no es porque no generemos nosotros inventiva, es porque nosotros no hemos accionado ese derecho de protegerla. Lo que a veces hacemos inventiva y la dejamos. Muchas veces la subimos a los portales, pero no le damos el auge real que tiene esa inventiva y lo que realmente le podría traer a la sociedad al accionar y apropiarse de esa inventiva. Además, les puedo decir que la Universidad de San Carlos de Guatemala es uno de los entes donde más dinero proporciona a diferentes proyectos de investigación con el ánimo de dar solución a la diferente problemática que tiene nuestra Guatemala. Les puedo decir también que la USAC, como una institución autónoma de educación superior de Estado, con una cultura democrática, con un enfoque multi-intercultural, se encuentra, entonces, dada esa gama de invenciones que se ha dado, no hemos nosotros accionado lo que por derecho nos corresponde. Entonces es importante que nosotros conozcamos esta política y la apropiemos y nos demos cuenta cuál es nuestra responsabilidad de socializarla y de ponerla en práctica. ¿Puede cambiar de diapositiva, Ana Rosa, por favor? Tenemos también dentro de la estructura un marco estratégico de la política. A veces la política se convierte en un poquito, no aburrida ni tediosa, sino que solo hablamos tal vez con conceptos que a veces no los comprendemos, no los entendemos, pero esto es parte del marco jurídico que debe de tener la Universidad de San Carlos. Y es importante que todos como profesionales lo conozcamos. Dentro del marco estratégico, esta política toma en cuenta lo descrito en el plan estratégico, el cual enumera los principios de ética, equidad, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, participación, los valores de verdad, libertad, justicia, tolerancia, solidaridad, respeto. ¿Por qué les menciono yo este tipo de principios? Porque esto va ligado a la propiedad intelectual. ¿En qué sentido? Que nosotros no podemos violentar los derechos de ninguno en relación a apropiarnos algo que no es nuestro, como tampoco los otros se pueden apropiar de algo que es inventiva nuestra. Por eso es que nosotros tenemos que estar conscientes de estos principios que emanan del marco estratégico y que tenemos que apropiarlos como profesionales. Otro elemento del marco estratégico es el constituido por el escenario futurista.
¿verdad? Todos sabemos que estamos en un mundo cambiante. Tal es el caso que llegó en el 2019 con el cambio a trabajo tipo internet, teletrabajo, nos hizo un cambio total porque ya unos vamos en forma presencial unos días y otro es un trabajo propiamente ya a través de internet. Si se dan cuenta ustedes, la pandemia, dado el problema que trajo, nos hizo desarrollar, apropiarnos de técnicas que no conocíamos. Muchos profesionales no manejábamos el Meet, el Zoom, entre otros. Entonces, dadas las circunstancias, si ustedes se dan cuenta, ahí ustedes ya dejaron ¿de qué? De apropiarse de situaciones históricas, transformando, dado a la problemática del COVID, en una situación ya propiamente virtual. Y eso no solo trajo eso. Si ustedes se dan cuenta, dentro de las mismas noticias, cuando yo miraba en China que utilizaban mascarillas, yo decía que exageraban. Pero hoy en día, hoy por hoy, ya la mascarilla es parte de nuestro atuendo diario. Y no sabemos por cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces, esos cambios que han habido a nivel global, ya es viéndolo a futuro que tenemos que cambiar ya nuestra mentalidad. Ya eso de no dejar proteger lo que nosotros estamos inventando, que se quede atrás. Porque la protección de propiedad intelectual no significa que nada más es para lucro. No, la Universidad de San Carlos de Guatemala puede proteger su inventiva a través del registro de propiedad intelectual, donde le van a emitir un documento que le va a dar certeza jurídica de que es propietario de tal propiedad, pero no para lucrar con ella, sino que para darlo a la sociedad y que ésta, con bajo costo, o puede ser que donado, pueda apropiarse de ella y beneficiarse toda la población. Este es el verdadero sentido de la protección de propiedad intelectual nosotros como sancarlistas. Que esta inventiva, este producto que emana de la Universidad de San Carlos, salga a la luz, salga a la población guatemalteca protegida para que ninguna persona o terceros se puedan apropiar y puedan promover lucro con ellas. Ustedes se dieron cuenta que durante la pandemia se dieron varios proyectos de solución casi inmediata. El Fab Lab estuvo apoyando, realizando caretas, apoyando también a algunos sistemas a nivel institucional con algunos entes hospitalarios para apoyarlos. Esa es parte de la función de nosotros como universitarios. Y que esa parte que nosotros dimos también se le dé crédito a la Universidad de San Carlos, porque estamos trabajando en conjunto para desarrollar nueva inventiva, para dar solución a los diferentes problemas que nos atañen. Hoy por hoy, si ustedes se dan cuenta, y todos lo estamos sufriendo, el problema que existe ahorita con la gasolina. Tendremos que buscar mecanismos diferentes o a lo mejor inventar, dar un valor agregado a lo que ya conocemos, tal vez con automóviles que no necesiten gasolina, a lo mejor con energía solar, aunque ya se dé, pero nosotros dentro de esa inventiva podemos agregar algo. Para esto nos sirve a nosotros el conocer la propiedad intelectual. Por eso hoy estamos hablando sobre la política. El marco estratégico tiene tiene lineamientos, y estos lineamientos responden a ciertas necesidades que tiene la misma universidad. Dentro de los lineamientos de la política de propiedad intelectual, tenemos el primer lineamiento, que es responder a la planificación estratégica. Ustedes como planificadores, me imagino que tienen el documento a la mano y sobre ello hablan sobre aspectos que estamos viviendo ahorita en día y aspectos que están a futuro. Aspectos que debemos responder nosotros con nuestra inventiva, con la generación de nuevo conocimiento
conocimiento, con la transferencia que tenemos que hacer de los mismos, pero que lo podemos hacer a través de la protección de propiedad intelectual. Por eso es importante conocer la misma. Otro es responder a las políticas de investigación de la USAC y sus respectivos lineamientos, o podríamos decir sus respectivos objetivos. La política de investigación, la que tenemos ahorita vigente es de 1991. Necesitamos modificarla. Hay cambios grandes dentro de la investigación que necesitamos nosotros actualizar. Pues esta política quiere responder a esos objetivos que la política de investigación se propuso. Si alguno no conoce la política de investigación, es bueno, en la página de planificación yo la encontré, vi algunos objetivos fundamentales de los que tenemos que apropiarnos y por supuesto apropiarnos nosotros y dar la solución a estos objetivos, a esta problemática. También hablamos sobre proteger y aprovechar adecuadamente los resultados de la investigación. Hacemos investigación, pero no hemos dado nosotros la capacitación, ni hemos llegado a los diferentes unidades académicas, centros de estudio, de investigación, centros regionales, a ese estudiante de primer semestre, a ese profesional que ya tiene doctorado, postdoctorado. No hemos llegado para conversar sobre propiedad intelectual y lo que se está perdiendo en el sentido de no protegerlo. No solo para darle a conocer a la sociedad guatemalteca que la universidad sí está trabajando. Sí tenemos nosotros productos que podemos proteger y transferirlo a la sociedad y que esa sociedad pueda utilizarlo y que nosotros de alguna manera podamos retribuir la bendición que tenemos, no solo por ser egresados de la San Carlos, sino que nosotros como trabajadores tener la bendición de pertenecer a esta gloriosa universidad. Acá tenemos entre los lineamientos explotar económicamente. Más que explotar, yo hubiera querido decir transferir y aprovechar económicamente los derechos de propiedad intelectual que se generen como resultado de la investigación. No solo la investigación, la docencia y la extensión. Si hablamos nosotros de investigación, pues automáticamente pensamos en proyectos, ya sea de ciencias básicas, ya sea de aplicación. Pero si hablamos de docencia, nosotros hoy por hoy estamos dando una transformación a la docencia. Ahora tenemos un sistema híbrido. Ahora ya hemos agregado valor al conocimiento que ya teníamos y lo hemos mejorado muchas veces. La docencia, que es la parte fundamental, que es el ser, que es el alma de la universidad, tiene mucho que proteger. No se diga la extensión. Yo no sé cuántos acá fueron a hacer su trabajo de EPS o trabajo de extensión fuera de la universidad. Ahí dejamos nosotros un granito, la cual pudimos nosotros proteger. Procedimientos podría hacerse de productividad, proyectos que podrían enmarcarse en algún tipo de protección. No solo se le daba a la comunidad, sino que le dábamos también a la universidad parte del trabajo que nosotros realizamos como sancarlistas. Promover la cultura de protección y la inventiva en la USAC. Claro que tenemos que hacer esto. Ana Rosa, si gusta, me da la otra diapositiva, donde están encajados los lineamientos. Acá, para que ustedes puedan ver cada una, aunque les voy a decir que luego de nuestro conversatorio que vamos a tener, ustedes pueden bajar la política, tenerla dentro de sus documentos para que puedan leerla despacio y si surgiera alguna duda, con mucho gusto nosotros estamos a la orden. Como le decía, promover la cultura de protección a la inventiva de la USAC. Yo no sé cuántos de ustedes han creado, han inventado, han desarrollado y solo se ha quedado en ese sentido. Muchas veces tenemos ideas innovadoras que podemos plasmarlas
pero a veces solo se queda en el pensamiento y que sí pueden dar solución a la problemática. Necesitamos sacarnos de ese casillero, de ese anonimato, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando vida a este lineamiento, promover la cultura de protección a la inventiva. Otro que tenemos también es diseñar procedimientos administrativos ágiles. No tenemos documentación hoy por hoy. Solo las CATI han desarrollado algunos formularios que se pueden accionar, no para ir y quitar ya los formularios que el registro de propiedad intelectual tiene. No, estos van a ser procedimientos técnicos administrativos internos de la universidad. ¿Qué es lo que se puede proteger? ¿Qué debemos nosotros hablar cuando hablamos de una inventiva? Nosotros no vamos a decir para qué sirve esa inventiva, sino de qué está hecho esa inventiva. Si fuera alguna herramienta o si fuera algún modelo de utilidad. Todos esos parámetros necesitamos nosotros diseñar procedimientos para que todo ese conglomerado, toda esa inventiva, realmente llegue a la sociedad protegida y se le dé honor y crédito a quien lo merece. También estamos, la otra diapositiva, si me hace favor, Ana Rosa, fortalecer la vinculación de la USAC con los sectores productivos y empresariales. Si nosotros generamos inventiva, si generamos obras literarias, científicas, es necesario accionar esta vinculación, porque nosotros no podemos estar en un apartado, sino que todo ese conocimiento lo podemos trasladar. Podemos accionar vínculos con diferentes entes. Ya se ha hecho, algunas unidades académicas ya tienen vinculación. Entonces necesitamos nosotros ese tipo contractual para que esa inventiva no solo le va a generar créditos a la universidad, sino a lo mejor regalías, que pueda desarrollar o seguir desarrollando, que los investigadores, que todo este conglomerado de autores e inventores obtengan más financiamiento para que sigan creando. Necesitamos esta vinculación, necesitamos esta vinculación contractual y definir qué es lo que nos pertenece, hasta dónde llegamos nuestros derechos, hasta dónde podemos como universidad llegar con esa protección, porque no necesariamente tiene que ser para la universidad, podemos dar nosotros licenciamientos, concesiones, donaciones sobre esa propiedad. Entonces es importante conocer todos estos lineamientos. También está fortalecer la transferencia a la sociedad de la inventiva ya protegida. Y era lo que les decía anteriormente. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecerlo? Protegiéndolo y que cuando esa transferencia llegue a la sociedad, ya sea en forma de donación y si no en todo caso en forma de costo. Porque nosotros como universidad nos debemos al pueblo, debemos responder a esas necesidades y estar muy agradecidos porque acá la verdad es que el trabajo desarrollado dentro de la vida estudiantil y la matriculación es mínima en comparación a las universidades privadas. Entonces, ese beneficio que nosotros obtuvimos, ¿por qué no fortalecer a la sociedad con nuestro conocimiento? ¿Por qué no dar ese granito a nosotros de todo lo que le debemos a la universidad, de todo lo que hemos desarrollado y nosotros como trabajadores, ¿verdad? Que tenemos una entidad de verdad muy honorable que nos ha brindado, ahí sí que, y proporcionado los medios para el sustento de nuestras familias. También está coadyuvar a las funciones del instituto. Como les decía, todavía el instituto no ha dado sus primeros pasos. Está plasmado ahí, tenemos un documento
Necesitamos nosotros que a través de esta política de propiedad intelectual y bajo estos lineamientos proporcionar y darle vida a este instituto y sobre todo darles a ustedes el apoyo, la asesoría en relación a la propiedad intelectual. Siguiente diapositiva, Ana Rosa. Dentro de la estructura de la política, como todos, ¿verdad? Todas, de alguna manera, tendremos que tener un objetivo y varios específicos. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cuál es el objetivo específico, porque cada objetivo específico tiene su estrategia, su acción y sus responsables. Siguiente diapositiva, Ana Rosa. Dentro del objetivo general de la política de propiedad intelectual tenemos fomentar la cultura de la protección intelectual en los desarrollos científicos e intelectuales que se produzcan con recursos de la universidad, unificando criterios procedimentales de titulación de la inventiva o innovación generada en la UNSAC. Todo lo que hemos venido conversando se enfoca directamente en el objetivo general, que es la de desarrollar propiedad intelectual, la que es protegerla, y no estamos hablando del desarrollo de propiedad intelectual donde la universidad no haya participado monetariamente, sino donde ella ha financiado y ha dado los recursos. Dentro de los objetivos específicos tenemos el primero, que es el de proyectar a esta casa de estudios como un ente que promueve el intelecto creativo, inventivo o innovador de sus integrantes y que los protege y protege los derechos de la propiedad intelectual. Como les decía anteriormente, necesitamos nosotros salir de ese 107, de 129 países, nosotros estamos en el 107 como posición. Y no es porque nosotros no generemos innovación, es porque no la hemos protegido. Entonces necesitamos que esta casa de estudio salga de ese anonimato, porque sí tenemos que protegerla. Entonces, este objetivo dentro de su estrategia es dar a conocer a la sociedad guatemalteca el aporte de toda la creación, invención o innovación generada en el ámbito universitario. Es necesario que pongamos nosotros la mano en la conciencia y que como planificadores llevemos este pensamiento para que de alguna manera seamos ahí sí que como una semilla que va a germinar y que de aquí en adelante todos van a querer proteger lo que ustedes han inventado. Así que les dejo ahí sí como un mandato, como una recomendación, que eso no se quede nada más en lo que escucharon hoy. Dentro de las acciones del objetivo número 1 está como primera acción reconocer la labor creadora, inventora de la comunidad sancarlista, que no lo hemos hecho. Hemos publicado muy poco. Como les decía, muchos de ustedes a lo mejor tienen obras literarias científicas, poemas, canciones, a lo mejor cuadros, ¿verdad? Que pueden ser protegidos por derechos de autor y no lo hemos hecho. Entonces queremos nosotros quitar eso y darles a ustedes la oportunidad, el asesoramiento, darles el seguimiento para que ustedes puedan proteger. Y no crean, uno muchas veces dice, ¿qué puedo inventar? ¿Qué puedo innovar? Es increíble cómo el intelecto humano se desarrolla de acuerdo a las necesidades. Entonces, una de sus acciones es darle ese reconocimiento, no solo a los estudiantes, no solo a la docencia, no solo a la extensión. Nosotros como aparato administrativo también somos entes pensantes. Somos personas que podemos desarrollar propiedad intelectual. Entonces necesitamos nosotros accionar este objetivo, proyectar a la universidad,
dar a conocer el trabajo que ustedes realizan. Además está asesorar los diversos emprendimientos en cuanto a la protección de la propiedad intelectual relativo a las marcas, productos, servicios que pudieran generar. ¿Cuántos de ustedes no han estado en estas ferias de emprendimiento en las que agronomía ha realizado, ingeniería, la facultad de económicas? Ahí se genera inventiva y no vayan a creer que nada más es del estudiante. A veces el docente da la participación. Yo dentro de la gama de ferias en las cuales he participado, en algunas he sido jurado y en las otras pues solo he llegado para conocer la variedad de emprendimientos e inventiva que los jóvenes con la ayuda de sus docentes realizan. Y de verdad hay una gama de protección. Dentro de estas ferias también se puede mover personas ajenas a la USAC que de alguna manera al ver ese emprendimiento, al ver esa innovación, al ver esa propiedad intelectual, les interesa. Pero muchas veces solo se queda como una feria, no se le da seguimiento. Sería bueno que esas personas que participan en estas ferias se les dé el seguimiento, hasta dónde puede llegar la protección, qué beneficios puede obtener. Miren, si habláramos nosotros de una marca no solo genera credibilidad, genera regalías, genera factor económico financiero. Si nosotros hablamos de un libro, que es lo que más generamos nosotros, claro que ahí hay también regalías que podríamos proporcionarle no solo al autor, sino a la misma universidad. Hay mucho libro que no ha sido literalmente protegido a través de depositarlo en el registro de propiedad intelectual y que este ente estatal le pueda brindar una certificación diciendo usted es el autor. Aunque la ley dice que no es necesario, que usted debe de ir al registro y decir yo soy la autora de este libro, sí es necesario cuando vemos que hay acciones de terceros que se quieren apropiar de nuestro libro. Yo no sé si dentro de sus conocidos o ustedes mismos no han sentido que se han apropiado de párrafos o de páginas que a lo mejor ustedes han redactado. Entonces, pero como no accionamos nosotros el derecho de autor, entonces se queda nada más como una simple violación. Déjenme contarles que dentro de la República está dentro del Ministerio Público una unidad que se dedica directamente a los delitos de propiedad intelectual. Y si hablamos de la Corte de Constitucionalidad, también hay jurisprudencia sobre el mismo. O sea, estamos amparados bajo la ley, pero no la accionamos. Entonces es importante que esta inventiva que nace de las ferias que hemos realizado o de los libros que ustedes a lo mejor han redactado, accionemos nuestra propiedad intelectual. Démosle vida a ese instrumento legal que tenemos derecho. Ya no dejemos que terceros lo utilicen. Conmigo han llegado jóvenes donde me indican que han sido terceros quienes se han aprovechado de esa inventiva que está inmersa dentro de su tesis. Por eso les decía con anterioridad que el Ministerio de Economía, a través del registro de la propiedad intelectual, le ha brindado capacitaciones a la biblioteca. ¿En qué sentido? Que solo el autor tiene derecho a decidir si suben o no esa tesis. Anteriormente no se hacía, pero dentro de las tesis muchas veces hay inventiva y que cuando se sube, si estamos hablando de una propiedad industrial, se pierde la novedad. Entonces, todo eso debemos de saber nosotros y estar encajados directamente en lo relacionado hasta dónde llega nuestra responsabilidad, nuestro derecho y hasta dónde ha sido violentado.
Por eso les decía yo, ni debemos violentar ni permitir que nos violenten. Si hablamos, fíjense que en esta pequeña acción que se pudiera ver, también hay o existen que uno no ve y que muchas veces sí se da la violencia de propiedad intelectual. Puedo hablar acerca de que se apropian de exámenes. Ahí hay violencia. Violencia contra un derecho. Y eso, porque el examen, en todo caso, primero lo redacta el docente. Luego, por supuesto, no puede salir antes de pasarlo a los estudiantes que lo tengan otros. Entonces, hay doble violación a eso. Dentro de los libros, yo recuerdo en mi vida estudiantil que me tocó comprar 4 veces el mismo libro. La primera fue porque, no sé si ustedes se recuerdan que uno venía, y creo que siempre fue la problemática, hasta hoy por hoy, pues que ahora son vía virtual, pero cuando lo hacían presencial, no alcanzaban los escritorios. Yo vine y dejé el libro para guardar espacio y poderme sentar después. Y cuando yo regresé para sentarme en el pupitre, porque saben que como trabajador uno pues llega del trabajo externo que tiene fuera a estudiar, fui a comprar mi panito y cuando regresé se habían robado el libro. Me tocó comprarlo nuevamente. Luego vine y para que no me hiciera, me afectara el área donde yo iba a plasmar lo que me estaban dando sobre este tema, lo puse en la parte de abajo del escritorio y me fui, se me olvidó llevar, ya no lo encontré. Luego vine y compré el libro y cuando pasó el docente me dijo, mire, ese libro no es mío. Ese libro yo no lo redacté, lo que hicieron fue copiarlo. Y entonces están haciendo lucro con un libro que yo redacté. Entonces yo no se lo puedo aceptar. Entonces si se dan cuenta, se da. Y así les podría yo enumerar multitud de ejemplos que uno vive en la vida estudiantil, en la vida profesional y en la vida cotidiana. Por eso nosotros dentro de ese objetivo tenemos que tomarlo muy en cuenta. También realizar una labor de socialización de la productividad intelectual de la comunidad universitaria en los ejes de docencia, investigación y de extensión. Como les decía, yo no sé cuántos saben cuál es el trabajo que realiza la Dirección General de Investigación. Si alguna vez ustedes se han tomado el tiempo para leer algún proyecto de investigación de DIG, no lo hemos hecho. Entonces nosotros de alguna manera queremos accionar esto, dar a conocer la productividad que hace el eje de investigación, el eje de docencia, el eje de extensión, como les decía a ustedes, dentro del trabajo de pesista, que es un poquito con el que más tengo conocimiento, pero no significa que nada más eso sea la extensión. Así también surge la propiedad intelectual. Entonces necesitamos nosotros hacer este tipo de capacitaciones para llegar a todos y dar a conocer la importancia que tiene la política de propiedad intelectual y la propiedad intelectual en sí. También tiene la acción de coadyuvar la implementación de la política de propiedad intelectual. ¿Y quiénes estamos responsables de eso? DIGI, el instituto y las diferentes direcciones administrativas y todas las unidades académicas. O sea, esta política no es nada más para los de planificación, para la DIGI. Es es una ordenanza para toda la universidad, igual que todas las políticas. Entonces es necesario que todos la conozcamos. Siguiente diapositiva, Ana Rosa. Disculpe. Tenemos el objetivo número 2, garantizar la protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual generada dentro de la comunidad sancarlista. Y dentro de esta estrategia tenemos la elaboración del reglamento de la propiedad intelectual. Era lo que yo les decía a ustedes, que ya se está trabajando y ahí está un poco más explícito cuál va a ser la ordenanza o la normativa que nosotros vamos a tener cuando protejamos algún tipo de las figuras de protección de la propiedad intelectual.
Con eso, con la motivación de este reglamento, se van a dar cuenta ustedes que como autores o inventores se van a tener que ir al reglamento donde le va a dar las directrices. Esperamos solventar algunas aristas que tenemos ahí pendientes y fomentar, como les decía yo, seguir generando esa creatividad dentro de la San Carlos. Dentro de sus acciones está delegar al instituto a elaborar el reglamento de la política donde se definan los parámetros de titularidad. Ya Digi tiene, les decía a ustedes, la propuesta, estamos en un 95% haciendo las modificaciones y recomendaciones emanadas del Departamento Jurídico. Esperamos que pronto esto llegue al Consejo Superior Universitario y sea aprobado. Esto más que todo va a venir a coadyuvar a la política de propiedad intelectual y fomentar aún más la protección de propiedad intelectual dentro de los que pertenecemos a la Universidad de San Carlos. También está crear un formulario institucional de solicitud para requerir tramitación del registro de derechos intelectuales, que comprometa a los requirientes como creadores, inventores o innovadores culminar su trámite. Muchas veces hay innovación, hay creación o hay derechos de autor, pero a veces solo se quedan con la información, porque llegan conmigo y me dicen, mira, licenciada, ¿cuánto es el costo para yo ir a hacer un depósito de mi libro al registro? Solo se quedan con el costo, pero ya no continúan. Nosotros necesitamos darle ese seguimiento para que lo culminen. No se diga si estamos hablando de del derecho industrial, ¿verdad? Que están emanadas ahí las patentes. Eso tiene un seguimiento aún mayor, ¿verdad? Pero a veces cuando uno les dice a las personas inventoras, mire, la patente más o menos oscila para que le den a usted su título entre 5 años. Entonces ya cuando uno le dice 5 años, se decepciona. Pero no es nada más esperar esos 5 años y después de esos 5 años usted va a decir, ahora, entonces empezamos nosotros a desarrollar. No, la patente tiene varias fases. Entonces debemos de conocerla y el costo no es inmediato, va por fases. Entonces todo ese conocimiento necesitamos nosotros trasladarlo a los inventores. Otra es dar asistencia y orientación para el registro de los derechos de las creaciones, invenciones e innovaciones de acuerdo con su naturaleza. Era lo que les decía, ¿verdad? Que cada una de las figuras de protección de propiedad intelectual tiene un procedimiento. Y entonces debemos accionarlo. Ahí estamos las CATI por el momento, para poderles apoyar a todos. Y si usted conoce a alguno que quiera proteger o que piense que pueda haber protección de propiedad intelectual, que se acerque con nosotros. Muchas veces quizás eso ya exista, pero miren, hay un valor agregado que uno le puede dar. Tal es el caso. Vamos a poner un ejemplo con lo de la pandemia. Las empresas tuvieron que innovar sus servicios. Ustedes ya vieron que ahora viene que hasta el producto de los centros donde venden o distribuyen productos de primera necesidad, ya uno solo vía internet hace la solicitud, ya viene la moto, ya nos deja, no se diga cuestiones de farmacia, aún tenemos médicos en línea. Entonces, todas esas innovaciones que se han dado tienen un valor agregado a lo que ya habíamos visto con anterioridad y probablemente en uno de esos procesos nosotros podamos protegerlo. Y si no, puede surgir un emprendimiento. Pero todo lo que nosotros utilizamos, en verdad, sí tiene protección. Ya sea a nivel de propiedad intelectual o a nivel en algún tipo de emprendimiento, podemos facilitarles nosotros orientación sobre ello. Otro sería documentar
mediante formatos y registros diversos, los avances y resultados de los proyectos que aseguren el cumplimiento de los requerimientos para el registro de los derechos de propiedad intelectual. Ese es un documento que hemos estado trabajando con las diferentes CATI, donde van a plasmar la esencia de la inventiva, en el caso de propiedad industrial, y en el caso de derechos de autor, pues se le da y se le facilita cómo pueden llenar ustedes su formulario. También es documentar contractualmente los acuerdos de las partes sobre la participación de los derechos inherentes a la propiedad intelectual. Todo lo que nosotros decidamos tiene que estar bajo una figura contractual. Hasta dónde llega nuestra responsabilidad, hasta dónde están nuestros derechos, hasta dónde nosotros podemos licenciar o donar o ceder los derechos. Porque en el caso de derechos de autor, lo único que nosotros podemos ceder son los derechos patrimoniales. Los derechos morales son inherentes del autor, ya que esos no los podemos nosotros ceder. En cada libro que usted decida ir al registro y hacer ese depósito correspondiente, usted va a tener derecho a que si usted va a una editorial, le puede ceder los derechos patrimoniales, pero siempre le van a tener que dar los créditos como autor, porque usted es, podría decirse que es su hijo, lo podemos ver así, porque por la naturaleza de la inventiva, usted es el creador, usted está plasmando sus ideas y eso no se lo puede quitar ninguno. Y nosotros como un ente jurídico tampoco podemos ser creadores. Podemos obtener los derechos patrimoniales o bien, si estamos hablando del industrial, nos pueden ceder a nosotros, pero el derecho de poderlo comercializar y nosotros tenemos la obligación de siempre mencionar al inventor de tal creatividad. Siguiente diapositiva. Tenemos el objetivo 3, que es promover una cultura de protección a los derechos derechos que generan la creación, inventiva e innovación en el ámbito universitario. Como les decía, no va a ser nada más relacionado con los que trabajamos dentro de la universidad, sino con las personas que están estudiando, ¿verdad? Yo creo que el trabajo de darle una conciencia y responsabilidad sobre la propiedad intelectual, creo que tendría que ser con los primeros semestres hasta los postdoctorados. Porque conmigo han llegado personas de alto conocimiento en posgrado que tienen muy poco conocimiento en relación a la propiedad intelectual. Entonces, a veces confunden hasta decirme que si un libro lo pueden patentar. Y un libro solo está por derechos de autor. Las patentes en sí solo se habla sobre lo que es patentes netamente creadoras e innovadoras, o bien modelos de utilidad y diseño. Este sería un tema aparte que podríamos nosotros hablar, ya directamente solo hablar sobre derechos de autor, solo sobre lo industrial. ¿Qué queremos hacer dentro de este objetivo como estrategia? Sensibilizar a las diferentes instancias universitarias en temas relacionados con la protección de la propiedad intelectual. Yo creo que esta mañana estamos sensibilizando a todos los planificadores que conozcan no solo la política, sino que conozcan un poco más sobre propiedad intelectual. Entre las acciones está programar foros, talleres, actividades, diversas capacitaciones en temas relacionados a propiedad intelectual. Temas específicos, como les hablaba, porque ustedes pueden hacer sus grupos o dependiendo al área donde ustedes se están desarrollando, con mucho gusto nosotros podemos hablarles en el sentido, si ustedes quisieran de hablar solo sobre el arte, hasta dónde llegan mis derechos como arte, qué podemos nosotros hablar sobre arte, si son las figuras, si son las estatuas, mapas, croquis, todo eso, o si estamos hablando de procesos o bien de alguna ya situación enmarcada en un producto, tal es el caso que se da con algunos procedimientos donde desarrollan ciertas, no se dice
recetas, sino procedimientos que puedan generar algún tipo de medicina, o puede ser algún paliativo con estos problemas de la pandemia, a lo mejor un conglomerado de, un multivitamínico específico. Como aquí estamos hablando con varios planificadores de diferentes unidades académicas, ustedes dirán qué es lo que más les interesa conocer, desde las generalidades a algo específico. Además, publicar mediante diversas plataformas de comunicación social las diferentes actividades, proyectos, sensibilización y actualización sobre temas de la propiedad intelectual. Dentro de la página de Digi hay un boletín. Lo vamos a mejorar, pero por lo menos ahí van a tener ustedes un conocimiento general de a qué se refiere cuando hablamos de derechos de autor, cuando hablamos de la parte industrial, cuáles serían los costos, cuál es la legislación vigente. Lo vamos a ir mejorando poco a poco para que ustedes puedan comprender poco a poco hacia qué protección quieren llegar, y hacer pequeñas cápsulas y estar en la constante capacitación como lo estamos llevando de acá. Además, desarrollar capacitaciones periódicas que actualicen en lo relacionado a la vigilancia tecnológica, captando información sobre ciencia y tecnología que al analizar tu conocimiento coadyuve a la toma de mejores decisiones. Fíjense que nosotros tenemos que estar a la vanguardia a nivel de globalización de los últimos avances que se están dando a nivel político, a nivel industrial, a nivel empresarial, porque como nosotros estamos dentro de un mundo cambiante y globalizado, tenemos que estar constantemente actualizando cuáles son las últimas tendencias sobre la tecnología, sobre la ciencia. Por eso hablamos de que vamos a estar desarrollando capacitaciones, por lo menos a qué se está dedicando, por ponerles un ejemplo, China, a qué se está dedicando Estados Unidos, cuáles son las innovaciones o patentes que están dando auge. En este sentido, se dio cuando se empezaron a formular las vacunas contra el COVID. Si ustedes se dieron cuenta, hubieron varias naciones que empezaron a formular, ¿verdad? Que creo que todavía no tenemos al 100% que nos puedan proteger, y que ahora viene la parte de las secuelas que ha provocado el COVID, o las que hemos padecido este tipo de problema, y hemos sentido las secuelas que deja este virus. Entonces, esa tecnología, estar a una vigilancia constante y tenerlos actualizados a ustedes para que de alguna manera se diga, no, la tendencia viene para acá. Entonces, necesitamos nosotros hacer investigaciones o hacer extensiones, o darle a la docencia, decirle, miren, a los jóvenes hay que hablarles porque la tendencia ahorita es esta. Ya no es, hablemos, por decirlo así, cómo se hace la penicilina. No, ahorita ya hay cambios sobre la penicilina, agregados, porque ustedes saben que se ha modificado la parte virulenta o bacteriana de esos factores cambiantes. Necesitamos nosotros estar en una constante capacitación. ¿Y quiénes van a ser los responsables? La DIGI, la Dirección General de Docencia, la Administración y las unidades académicas, porque le decía, estamos inmersos en los 3 ejes nosotros. Yo creo que el siguiente diapositiva sería ya el último objetivo, que sería el número 4, que es facilitar una relación contractual equitativa entre la universidad y los creadores, inventores y innovadores universitarios. Es determinar nosotros a conciencia de que la universidad, si bien es cierto que nos facilita los medios, también reconoce el esfuerzo intelectual que hace el autor y el inventor. Entonces es necesario que sea equitativo y que no sea nada más como quitarle ese valor, ese esfuerzo
que hizo el autor e inventor. Dice, determinar el alcance de la titularidad sobre los derechos patrimoniales constituidos en la producción intelectual de los creadores, inventores o innovadores en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al hablar yo de derechos patrimoniales, porque hablo de titularidad y hablo de derechos patrimoniales. Cuando hablo de titularidad, estoy hablando de la inventiva industrial, y cuando estoy hablando de patrimoniales es de los derechos de autor y derechos conexos, que son o están enmarcados en dos leyes específicas, como anteriormente lo vimos. Dentro de sus acciones está establecer por medio de acuerdos o convenios entre el creador, inventor, innovador y la institución las facultades, derechos o beneficios porcentuales que deriven del uso o explotación o transferencia que se haga del producto intelectual. Era lo que les decía yo. Tenemos que estar marcados jurídicamente para no violentar, ni que nos violenten ni violentemos nosotros, ¿verdad? No podemos apropiarnos nosotros el 100% si la universidad nos ha facilitado los medios para realizar dicha inventiva. Otra de las acciones sería definir contractualmente por medios convencionales el porcentaje. Eso va a ser de mutuo acuerdo bajo un parámetro que les decía yo que estamos trabajando dentro de la propuesta del reglamento de la política de propiedad intelectual, pero va a dejar nada más lo que nosotros definimos. Ahí puede ser más o puede ser menos, dependiendo a lo que decidan entre las partes que están haciendo el contrato. Otro es constituir contractualmente los parámetros que determinen derechos y obligaciones para la USAC, las unidades involucradas en la creación, invención, innovación y el sector empresarial y sociedad guatemalteca. Ustedes saben que como universidad y como productores de estas innovaciones, también están los entes o el sector empresarial fuera de la universidad, y para ello necesitamos nosotros de forma contractual, jurídicamente, accionar hasta dónde van a llegar nuestros límites y hasta dónde llegan los límites de las otras entidades. Y por supuesto, protegiendo al inventor y al autor. Siguiente diapositiva. Aquí les dejo la imagen de la política. Ustedes pueden accionar ahí vía internet, irse a la página de Digi y ahí van a encontrar la política de propiedad intelectual. Además, lo tenemos acá. Gracias a Dios se hizo un tiraje, pero lamentablemente con esto de la pandemia, pues decidimos mejor hacerlo de forma virtual. Ustedes pueden bajarla ahí y con mucho gusto cualquier algo que no hayan comprendido o si quieren que se les amplíe algún tema relacionado, estamos a la orden. Hasta acá dejo mi presentación. Si tienen preguntas, con mucho gusto para responderles. Don Edwin, por favor. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Tengo una duda. La política de propiedad intelectual habla sobre cómo protegemos la producción del conocimiento, pero ¿dónde está la política que protege los derechos de autor de afuera de la USAC? Y me surge la inquietud, ya que dentro de la misma universidad hay centros de fotocopiado en los que se copian libros completos. Sí, efectivamente, esa es ¿qué le dijera? Una práctica común. ¿Pero por qué razón? Porque si usted se da cuenta, sí tenemos conocimiento de la protección de propiedad intelectual y muchas veces no la accionamos porque nosotros como docentes, muchas veces, me recuerdo yo en mi vida estudiantil, que el mismo catedrático nos decía, mire, vayan a la fotocopiadora. Entonces tenemos que enmarcar primero una cultura de protección de ambas partes. Acá dentro de la política solo nos da una sombría, un parámetro general dentro de nuestra
propuesta del reglamento de la política de propiedad intelectual, sí va a estar plasmado hasta dónde llega el derecho del docente, y como les decía yo a ustedes anteriormente, nosotros podemos accionar legalmente. Fíjese, si usted es un docente que le están violentando sus derechos en una de estas fotocopiadoras, usted puede accionar, usted puede ir, como usted es el autor, puede ir al Ministerio Público. Hay una unidad y, como les digo, hay jurisprudencia de parte de la CC que sí se sanciona. Lo que pasa es que no accionamos. Conmigo han llegado personas que le han subido su proyecto o su tema a páginas de internet donde ellos no han autorizado. Y lo que les he dicho yo es, primero si la Universidad de San Carlos a usted le proporcionó los medios para hacer tal libro, entonces primero es enviar un documento o una carta al alto mando, a la dirección o al consejo, dependiendo cuál es el alto comité al que puedan dirigirse, donde soliciten el apoyo jurídico para que esto inmediatamente lo bajen, porque sí se puede accionar legalmente, pero no lo hacemos. Por esas razones que nosotros sentimos, esta política es de índole general. Y por eso les decía, necesitamos nosotros dar una cultura y accionar el derecho que tenemos y hacia dónde podemos dirigirnos. Nosotros hemos dejado que nos violenten nuestros derechos como autores de los libros. Y hasta a veces nosotros mismos vemos, y yo les decía el caso de este libro que lo compré 4 veces, cuando el autor me lo vio, me dijo, yo no se lo acepto. Entonces yo le dije, lo mismo que me está diciendo usted, entonces, ¿por qué permite que afuera aquí de la universidad vendan y son libros que no son hechos por usted? Hacen gastar al estudiante. En ese entonces, que no tenía tanto el conocimiento de propiedad intelectual, lo que debí decirle yo a ese profesor es, mire, accione legalmente, porque legalmente usted puede sancionar a esa persona. Y hay casos que se han ganado, pero sí es necesario que si su libro está siendo violentado, lo primero que tuvo que haber hecho usted es ir al registro, hacer el depósito, que le den a usted el documento donde le acreditan que usted es el autor del libro. No sé si le quedó clara la duda. Sí, gracias, muy amable. ¿Alguna otra duda? ¿O todo quedó claro? Yo tengo perdón. Por orden tiene la palabra Marconi y después el ingeniero Villacinda. Gracias, ingeniero. Yo quisiera agradecer a la Coordinadora General de Planificación y a la DIGI por la presentación de esta reglamentación de propiedad intelectual, y más que todo comentarle que en la Dirección General de Extensión nos va a servir mucho a poder aplicarla, porque tenemos muchas cosas artístico-culturales, y por ponerle un ejemplo dentro de todos los que se me ocurrieron durante la plática, cuando usted decía lo de derechos conexos, en el teatro universitario, TAU, muchas veces tomamos las obras de los escritores y los actores y el director de teatro, la persona encargada de teatro, la reescribe y la adecúa para ser presentada ya como una obra teatral. Entonces yo siempre he tenido la duda, siempre la tuve, cómo se maneja ese tema de que si uno elige una obra y para hacer la representación, ya ese nuevo libreto, ¿cómo queda? Son cosas que, bueno, de repente vamos a estar ahí buscando la licenciada para comentar otro tipo de cositas más así. Esa era mi intervención y muchísimas gracias. Y fíjese que en relación al tema que usted me indica, en primer lugar, pedirle permiso o autorización al autor, porque nosotros vamos a hacer una modificación o transformación de esa obra. Y ese valor agregado que le está dando, porque usted ya viene y da los personajes, da libretos, ahí ya le dimos nosotros ese valor. Ahí ya entra el derecho conexo, que tiene los mismos derechos que el derecho de autor, solo que esta es una adición que se le dio a esa obra. Pero en primer lugar tendríamos que tener la autorización del autor, y luego que lo que estamos plasmando ya como obra de teatro
y ese ya tiene otro tipo de derecho y que podemos nosotros accionar, por supuesto, a un depósito, porque fíjense que el derecho de autor no es un registro, sino que uno deposita su obra y queda en resguardo del registro de propiedad intelectual para que el día de mañana, si alguien más quiera apropiarse de mi libro, yo con ese documento legal puedo decir, mire, yo soy la autora. Yo les decía en un ejemplo, en otra presentación, que se puede dar en el caso, para ponerlo un caso así muy escueto, y le digo, puedo presentar yo, y yo puse el patito feo, y luego veo que en alguna editorial está, pero no el patito feo, sino el gatito feo, pero cuando yo voy a ver adentro, es todo lo que iba a escribir. Yo puedo accionar, inclusive demandar a esa librería que está vendiendo. Y la librería, ese es otro asunto, ¿verdad? La librería tuvo que haberle pedido a la persona que le dio ese libro y decir que él era el autor. Entonces se va contra la persona que prácticamente me violentó mi derecho. Acá en la legislación guatemalteca nosotros hablamos de plagio, pero realmente si hablamos de derechos de autor es la violentación al derecho de autor, no un plagio, porque tipificado dentro de la misma ley no está. Plagio más que todo se toma en el ámbito penal, donde hablamos de que secuestran a alguien, plagiaron a una persona, pero nosotros comúnmente le llamamos ha sido un plagio, ¿verdad? Pero realmente lo que es una violentación al derecho de autor. Y con mucho gusto, usted me indica y le podemos ampliar este tema específico y darle a usted los parámetros y el qué hacer, hasta dónde pueden llegar y qué es lo que ustedes han hecho hasta el momento para evitarse también de demandas, porque uno muchas veces por falta de conocimiento, uno comete errores y ustedes saben de que la ley ahí está, o sea, no podemos decir que no existía. Entonces, este es un tema bastante delicado que como no tenemos esa cultura ni esa socialización de protección de propiedad intelectual, cometemos muchos errores. Sí, por ejemplo, si el autor fuera José Martí, que es un autor que ya no vive, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso? Pero si quiere lo platicamos más. Sí, mire, entre las preguntas, yo sé que muchos probablemente las tienen. Solo déjenme contarles algo. El derecho de autor se protege 75 años después de la muerte del autor. O sea, si ya pasaron 75 años de la muerte de este autor, entonces entra al ámbito que uno lo puede utilizar. El que más creo que está es el Quijote de la Mancha. Yo creo que ya feneció su tiempo de vida, que son 75 años. Imagínense, toda su vida más 75 años después de su muerte. Y si fueron dos autores, hasta que muera el último autor y pasen esos 75 años. Si no, nosotros no podemos utilizar esa obra. Excelente, gracias. Ingeniero Villacinda, por favor. Sí, gracias. Buenos días a cada uno de ustedes. Agradecer a la licenciada de Digi por esta interesante conferencia sobre la política que nos estaba comentando ahorita, política de propiedad intelectual. Yo solamente, bueno, tenía una duda ahí en relación a hasta qué abarca ese derecho conexo. Y sobre eso estaban ahí comentando hace ratitos esa parte, pero lo que a mí no me quedaba claro es hasta dónde, o sea, qué es lo que abarca ese derecho conexo, por una parte, cuál es su universo, su campo hasta dónde se llega con ese derecho conexo. La otra situación es en relación a una consulta relacionada con los derechos de autor y la política fuera de la universidad, y un caso particular que nos está sucediendo a nosotros acá en el centro universitario, porque hemos estado tras un documento de una tesis que nos puede servir a nosotros como instrumento
para la formulación de un plan que estamos elaborando acá en el centro universitario. Y quien realizó en su momento la tesis y que a nosotros nos sirven los diseños de esos planos, no está anuente a proporcionarlo. Siempre dice que no tiene tiempo, que no tiene los instrumentos necesarios para poder trasladar. Al final de cuentas, está evadiendo esa situación, o sea, no quiere, en otras palabras, no quiere trasladar ese documento y siempre nos ha puesto infinidad de situaciones ahí para no entregarnos o no darnos esa tesis que a nosotros ahorita nos puede servir para lo que nosotros pretendemos. Que, o sea, dentro de la política fuera de la universidad, también en las universidades privadas, ya hay una política que diga que no se puede entregar ese tipo de documentación, una tesis, a personas que están requiriendo de esa información. Y la otra situación es en relación al reglamento que usted mencionaba. Ahorita, pues, nosotros ahí estamos en este proceso de socialización y pienso que una vez socializada al interno del centro, dentro de los centros universitarios, pues luego nos va a tocar eso, ¿verdad? ¿Qué sigue después de socializar? Me imagino que más alguno va a abocarse a los planificadores y decir, bueno, ¿y ahorita qué? Ya se conoce, cuáles son los objetivos, a qué se refiere toda la parte conceptual de la política, pero ¿qué viene después? ¿Cuándo vamos a tener nosotros ya en nuestro centro universitario ese reglamento que es el que nos va a guiar, ¿verdad? Después para seguir este proceso, después de la socialización de esta política, que definitivamente es de mucha importancia para nuestros centros universitarios. Solamente, muchas gracias. Bueno, hay varias preguntas en una, dijo aquel, ¿verdad? Entonces, mire, en primer lugar, para decirles algo, la tesis, como no hubo participación monetaria de la Universidad de San Carlos para realizar esa tesis, sino que por lo regular, cuando, si fuera de un estudiante, me imagino yo, o algún posgrado, es propiamente del autor. Y el autor está en todo su derecho de decir que no la utilicen. Ahora bien, lo que sí es cierto es de que nosotros sí la podemos leer. Y ustedes pueden extraer los pensamientos, pero transformándolos y apegándolos a lo que ustedes necesitan. Pero obligar al autor a que él les brinde este derecho solo le pertenece a él. Y como le digo, como fue una tesis, él está en todo su derecho. Si hubiera sido, por ponerle un ejemplo, un proyecto que fue financiado por Digi, entonces como los derechos patrimoniales o los derechos de uso de la misma los puede dar la Digi por haber sido parte del financiamiento que se le brindó, y el autor tiene el derecho a que se le nombre dentro de que de ahí se extrajo este material. Entonces ahí veo yo un poquito difícil el que se pueda obligar a la persona, aunque se puede llegar a un acuerdo, porque a lo mejor esta misma persona no está tan inmersa en lo que es la propiedad intelectual, sino a veces, no sé si por qué, cuestiones personales no quiera darlo, pero podríamos ver el documento, si usted gusta, para ver hasta dónde nosotros le pudiésemos ayudar, porque fíjese que aquí en Digi a veces llegan proyectos, y se acercó una vez una investigadora y me dijo, fíjese que no localizo al autor de esta imagen. Entonces le digo yo, y no existe, porque era una hormiga, y le digo, y esa hormiga no la podés fotografiar. Fíjese que no, va, entonces dibújala, le digo, porque al dibujarla, tú la estás transformando, y ese dibujo es tuyo porque tú lo estás haciendo. Entonces ahí ya no tendrías tu problema.
Era en este caso, pero yo no sé qué tanto se pueda, ¿qué? Porque uno no es dueño ni de las definiciones ni de los conceptos, porque estos fueron creados desde tiempo atrás, como por decir la palabra, usted la busca en el diccionario y todo el mundo la usa, pero ya unido y formando una frase de un pensamiento es el problema donde se da el derecho. Y si hablamos de derechos conexos, como premisa, surge de un derecho de autor, pero eso no significa que puedan hacer nada más de eso, porque puede ser que usted viene y hace una obra y de una vez hace usted y plasma los personajes, o bien la vestimenta, porque esa es parte del derecho. Y con relación a que después de esta asociación de la política, ¿qué pasa? Mire, así como están surgiendo estas preguntas, va a haber necesidad de hablarles de las generalidades, de las potencialidades de la propiedad intelectual. ¿Y cuándo? Y si ustedes gustan y a través de planificación me pueden facilitar su correo electrónico, yo con mucho gusto les traslado la política. Y cuando sea aprobado el reglamento, vamos a hacer la misma situación que se está haciendo ahorita con la asociación de la política. Al conocer estos dos instrumentos jurídicos, ya viene la parte, ya ahí tenemos la parte teórica, ahorita va a venir la parte práctica, que es cómo puedo yo proteger, cuáles son los formularios que debo de llenar, cuáles son los parámetros que debo de utilizar, dependiendo de la figura a la que nosotros nos vamos a adherir. O sea, aquí viene bastante trabajo. Y en relación a, como le decía a usted, respecto a esta persona, a mí más me gustaría, si usted gusta, lo hablamos en privado, ver hasta dónde está el alcance, hablarle a la persona y si no se puede, pues mire, uno tiene que una creatividad bastante elevada, no creo yo que no podamos nosotros cambiar o personalizar esa situación de ese procedimiento, porque no sé a qué se refiere, ¿verdad? Pero sí no podemos obligar a este tema. Y en referencia que si dentro de las otras universidades a nivel nacional, la única con que cuenta con política de propiedad intelectual es la Universidad Galileo y la nuestra. La nuestra, como nosotros nos debemos a un marco, primero sacamos lo que es el ámbito general, que es la política, y luego viene el área específica y reglamentaria, como es el reglamento de propiedad intelectual. Gracias. No sé si le quedó clara la duda. Yo sé que surgen muchas... Sí, licenciada, no, está bien. Gracias, muy amable. Gracias. Les voy a poner en el chat, si gustan, el correo del CATI y los que estén interesados en que se les faccione o se les envíe la política por medio electrónico, con mucho gusto ahí les estará llegando. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, quisiéramos agradecer a todos por su asistencia y también a la licenciada. Realmente consideramos que es una capacitación que es de mucha importancia para todos en la Coordinadora General de Planificación, porque nos amplía el panorama ahora de cómo fue hecha la política y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Entonces quisiéramos realmente darle nuestras felicitaciones, le haremos llegar el respectivo diploma por parte de la Coordinadora General de Planificación y agradecerle a sí mismo, a todos su asistencia, que tal vez a esta hubo menos cantidad de planificadores
conectados, pero les recordamos de que vamos a dar les vamos a dar el reconocimiento a todos por la cantidad de capacitaciones a las que se hayan conectado. Entonces les voy a pedir que encendamos toda nuestra cámara también para que la licenciada nos conozca a nosotros. Ujú. Bueno, licenciada, de parte de todo el equipo de la Coordinadora General de Planificación y así mismo de los planificadores de las distintas unidades académicas y administrativas, pues le quisiéramos agradecer el tiempo invertido porque fue muy buena su capacitación. Y les recordamos a los que no se hayan metido su asistencia, que sí necesitamos de que la llenen para que a nosotros nos quede la constancia. Entonces, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y que disfruten su fin de semana. Feliz fin de semana. Saludos. Gracias. Adiós. Feliz fin de semana. Saludos. Gracias a todos. Buen fin de semana, bendiciones. Adiós, se cuidan. Gracias. Saludos desde la historia. Adiós, historia. Gracias por su tiempo. No, a usted. Gracias. Gracias. Adiós. Estamos a la orden. Adiós. Bueno, listo. Muchísimas gracias a todos. Ya. Bueno, Buena. Bien, Adiós. muy bien. adiós. 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 Adiós, Buen fin de licenciada. semana. Adiós. Cuídense. Ana Rosa, Sí. Lili, quédese un ratito. Bueno. Le contamos. Licenciada Ana Rosa, miren. Licenciada Ana Rosa. Sí, sí, diga. Necesito que pare Mire, la acaban de grabación. mandar un Espérenme. nombramiento. Acaban Un de segundo, Michelita, que Solo ponga vamos la a decir a grabación. Julito que pare la grabación. Lo voy a sacar.